Bueno, estamos ahora con Carlo D'Amici. Está aquí a mi izquierda, es un compañero de la asociación y él tiene también, además, en Jaén, un movimiento asociativo que está dentro del propio AECO, pero tiene también su orientación dentro del humanismo existencial. Y esto es un poco lo que nos va a presentar esta mañana. Carlos. Buenos días. Quiero primero agradeceros por estar aquí con nosotros esta mañana y la oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, alguna experiencia que a lo largo de mi tiempo como counselor he ido desarrollando. El tema que voy a abordar esta mañana es un tema que, en mi opinión, está un poco olvidado dentro del mundo de la relación de ayuda. Y es el tema relacionado con el tema de género. La medida en que nuestra identidad masculina o femenina nos influye a la hora de ser como persona y como persona, como capacidad que podemos tener en establecer relaciones de ayuda con la otra persona. Aquí un poco poner esta frase, que seguro que hemos escuchado muchas veces. Cuando Bob Dylan dejó Granada, la madre le dijo: no llores como una mujer, lo que no supiste defender como hombre. Llorar como mujer y defender como hombre. Y esto sigue, ¿eh? Y luego otra frase que he visto de Clarissa Pinkola Estés, que dice lo siguiente: hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. De sacudir el cielo, una cólera hace falta. Hay momentos en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva dentro y debe hacerlo en respuesta a una ofensa muy grave. Una ofensa muy grande contra el alma o el espíritu. También esto da bastante que pensar. Capacidad de manejar la cólera, esa emoción que está clasificada entre las emociones negativas, esas que son malas y que no sirven para nada, supuestamente, y no. Sirven. Todas las emociones sirven, la cólera también es importante. El tema es saber cómo y cuándo utilizarla. Bueno, un poco estas dos frases que quiero poner como introducción, ahora van a introducirnos más específico en el tema que vamos a tratar. Vamos a ver qué es un counselor y la medida en que la identidad de género le influye, en la medida en que nuestros roles sociales nos influyen. El counselor lo define Rogers como una relación en la que como mínimo uno de los protagonistas tiene como objetivo favorecer en el otro el crecimiento, el desarrollo y la madurez, para que alcance una forma de actuar más apropiada e integrada. Para decirlo con otra palabra, podría definirse como una situación en la que una o ambas partes se esfuerzan para favorecer una mejor valorización de los recursos personales del sujeto y una mayor posibilidad de expresarse. Vale, esta es la definición. Hay más definiciones. Pero me quiero detener en lo que es la experiencia del counseling, que va más allá de las definiciones. Es una experiencia que tiene que ver con un encuentro entre dos personas, entre yo y tú, entre lo que yo soy y lo que tú eres, entre mi historia y tu historia, entre mi vivencia y tu vivencia, y mi historia, mi identidad
Eso hace que lo que ocurre en la consulta ocurre de una forma u otra. Eso influye en la frase que nos intercambiamos, en los silencios, en la forma que nos miramos, en los temas que vamos a abordar con más facilidad o los que posiblemente dejamos para más adelante, porque pueden que nos incomode en algún momento. Y todo esto tiene que ver con lo que yo soy y lo que tú eres. Y entre un elemento que nos define como persona, sin duda el género es un elemento clave. Vale, es de ahí que vamos a ver qué pasa con el género, qué pasa con el hecho de ser mujer o hombre. En qué medida esto influye en la forma que tenemos de relacionarnos con los demás, en el mundo fuera y en el espacio cerrado de una consulta de counseling. Aquí me he querido un poco remontar a la teoría de Hegel, una psicóloga social que nos habla de los roles de género. Según Hegel, los roles de género contienen normas expectativas sobre las conductas que son típicas, apropiadas en una persona. Es decir, que tienen que ver con lo que nosotros esperamos que la persona haga, con lo que nosotros esperamos que esa persona realice, la conducta que realice o la que no realice. La persona solemos atribuir que lo que la persona hace refleja de alguna forma lo que son sus rasgos internos. Es decir, que esto ha hecho de que la persona asumamos determinados roles tiene que ver con nuestro ser más profundo. En realidad, ¿es así? ¿O es que todo esto viene desde fuera y de alguna forma nos vamos acoplando con modelos que nos vienen impuestos desde fuera? Nos vamos acostumbrando. En concreto, hubo otro psicólogo social, Baca, en los 60, que desarrolló dos constructos muy importantes. Uno le llamó agency y el otro communion. Agency tiene que ver con la separación, con el perseguir el objetivo, con la individualidad. Mientras que la communion tiene que ver más con el hecho de sentir parte de algo, con ayudar a los demás a alcanzar su propio objetivo. Y estos dos conceptos los recuperó Hegel para definir que socialmente los hombres y las mujeres habrían ido adquiriendo unos roles donde a los hombres se les atribuían de forma más habitual a roles de tipo agéntico, mientras que a las mujeres se atribuían con más facilidad roles de tipo comunales por los roles que siempre han desempeñado por un tema de la división social del trabajo, donde a las mujeres siempre se le han encomendado lo que puede ser la ayuda, la atención a la persona, el apoyo emocional. Entonces, el hecho de haber asumido este tipo de roles las mujeres le habría de alguna forma favorecido un mayor desarrollo de capacidades de tipo emocionales. Mientras que en el caso de los hombres, el hecho de haber tenido que asumir otro tipo de roles de tipo más dirigido a la acción, más dirigido a tomar decisiones, más dirigido a la individualidad, lo había de alguna forma reducido, un poco limitado el desarrollo de esta parte emocional. Esta distinción entre las dos categorías de agency y communion la podemos también ver en un montón de otros, por lo menos hay paralelismos con otros constructos psicológicos. Por ejemplo, Persson y Bale hablan de diferencia entre roles expresivos y roles instrumentales. McLendon habla del contraste entre la intimidad y la necesidad de logro, o la dimensión de dominio o de cuidado. Vale, eso simplemente para subrayar cómo estos dos constructos
ha sido de alguna forma puesto en evidencia también en otro ámbito del estudio de psicología. Pasamos. Bueno, entonces hemos visto un poco estos dos rasgos y hemos visto cómo esto hecho de que se atribuyan principalmente a mujeres roles de tipo comunales o roles de tipo agéntico a hombres, tiene que ver mucho con los roles desempeñados. Y ahí entra otro concepto que otra psicóloga fue desarrollando en los 70, el concepto de androginia. Androginos son dos, tiene que ver hombre y mujer. Es decir, que según estas psicólogas, existen dos dimensiones, la dimensión masculina y la dimensión femenina, que son independientes entre sí, no son un contraste, sino que cada una de ellas la podemos vivir. Entonces, en este sentido, es posible que la persona tengamos altos niveles de feminidad y altos niveles de masculinidad. Y este tipo de personas la define Ben como personas andróginas. Entonces, las personas andróginas son personas con alto nivel de feminidad y masculinidad. La masculina tiene un nivel bajo de feminidad y alto en masculinidad. La femenina al revés. Y luego personas indiferenciadas que tienen muy bajo los dos. Vale. Todo esto tiene mucho que ver con lo que veremos después en el tema de inteligencia emocional. Es un poco muy rápido esta primera parte para ver en qué medida hay roles que favorecen al asumir un tipo de conducta de un tipo u otro. Hemos visto cómo en realidad, más allá del hecho de que hay unos roles sociales que atribuyen unos rasgos a hombres y mujeres, hay capacidades que se pueden ir mezclando de forma diferente, y todo esto tiene mucho que ver con un concepto que tiene, antes hablaba Jesús de inteligencia, la inteligencia que es, antes se pensaba que hubiera un solo tipo de inteligencia, luego fueron pensando lo mejor y fueron clasificando hasta 7. Y sin embargo resulta que todos estos 7 tipos de inteligencia, la verbal, la matemática, espacial, musical, sinestésica, interpersonal o intrapersonal, de todo esto, las 2 primeras son las que tienen un mínimo de espacio en el ámbito educativo. Todas las demás solamente están en el libro de psicología, pero después nadie se ha preocupado de desarrollarla. A finales de los 90 empezó a tomar pie otro concepto que tiene que ver un poco con esta visión múltiple de la inteligencia, el concepto de inteligencia emocional, donde se iba diciendo que no era tanto el cociente intelectivo lo que aseguraba que la persona pudiera alcanzar un objetivo, que pudieran llegar a cumplir su sueño vital, sino que era otra habilidad que tenía mucho más que ver con el manejo de las emociones, y de ahí que se fue denominando este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, que fue muy extendida a través de Daniel Goleman, que publicó un bestseller sobre este tema y que es una referencia para todo el mundo que quiera un poco conocer este tema. Entonces, es importante resolver problemas matemáticos, es importante en el dominio de la lengua, pero hay otra lengua que es la lengua de las emociones. Las emociones que somos tú y yo, que estamos aquí en la consulta y que nos estamos comunicando o que lo estamos intentando. Que tengo que saber lo que me pasa a mí, cuáles son las emociones que estoy viviendo y saber lo que te pasa a ti con tus emociones. Tengo que saber cómo manejar todo esto. Tengo que saber si tengo que callarme, si tengo que hablarte, si me tengo que acercar.
tengo que abrazarte. ¿Qué tengo que hacer? Todo esto no lo dice la matemática ni la lengua. Todo esto no lo dice la inteligencia emocional. Y sin embargo, hemos visto cómo el hecho de ser, hablo en específico, en el caso sobre todo del hombre, toda esta parte de las emociones ha sido especialmente descuidada. Las mujeres de alguna forma la han podido seguir manteniendo, asumiéndola, porque han ido desempeñando una serie de roles dentro de la familia donde había que mantenerse en relaciones con los demás, había que ir a cuidar de la persona, ver lo que le pasa a los niños, lo que le pasa al abuelo. Mientras que el hombre, en ese sentido, nos hemos quedado durante muchos años de completo analfabeto. Entonces, de ahí la importancia de aprender a conocer estas emociones. Pero el primer paso para conocerla es aceptarla. ¿Cómo puedo conocer algo que no existe? Algo que no quiero saber si está. En especial, esto pasa cuando hablamos de emociones negativas. Las emociones negativas, que luego de negativas no tienen nada porque son emociones, simplemente. Que lo hemos puesto, prefiero llamar emociones desagradables, ¿vale? Porque la tristeza puede ser desagradable, pero es positiva. Me ayuda a moverme en la vida, al igual que la alegría, al igual. Entonces, no hay negativa, sí. Pero bueno, con este tipo de emociones desagradables, por el hecho de ser agradables, tenemos la tendencia a evitarla, a ni siquiera permitirnos sentirla. Y si algo no lo siento, y si lo siento no sé exactamente lo que es, esta tristeza, es rabia, ¿qué será? Si no sé lo que es, ¿cómo voy a manejarlo? Entonces vamos actuando como elefantes en una cacharrería. Y no, si entro en una cacharrería tengo que quitarme el traje de elefante y ponerme el traje de persona. E intentar ver qué es lo que pasa ahí. Pero lo primero, insisto, permitirme sentir. Las emociones nos matan. El odio nos mata. La rabia tampoco. La tristeza tampoco mata. Es desagradable, pero de tristeza no se muere. Y tampoco matamos a nadie por odiarlo. Y si sentimos este sentimiento, es importante, primero, que nos permitamos experimentarlo, analizarlo después. Pero esto en una segunda fase. Por eso creo que es importante cuando hablamos de inteligencia emocional, nos centramos en un enfoque más, defino más vivencial. Porque a veces cuando se habla de inteligencia emocional, enseguida se entra en la lógica del control de las emociones. Pero el control tiene que ser posterior, después de que han salido las emociones, no antes. Porque si no, en lugar de ser controlar, llega a ser casi reprimir. Entonces es importante esto, poderme permitir sentir. Entonces, que si estoy en la consulta con mi cliente, tengo que poder permitirme sentir tristeza, sentir lástima, sentir rabia. Esto es importante que me permita, como counselor, sentirlo, me permita vivirlo. Pero, ¿qué pasa? Que detrás hay factores de tipo culturales que me están influyendo. El hecho de ser hombre posiblemente me va a haber dificultado el manejo de algún tipo de emociones. A la mujer posiblemente puede que le pase un poco
el contrario, porque culturalmente se le ha reprimido la expresión de la agresividad. Entonces, si necesito la parte femenina, tienen problema a la hora de confrontar. Tienen problema la parte femenina a la hora de confrontar. Y la parte masculina posiblemente tienen problema a la hora de escuchar, que siempre nos dice que el hombre no escuchamos. ¿A qué sí? O a la hora de empatizar. Y todo esto, dependiendo del momento, es necesario. No es bueno o malo, simplemente apropiado es ese contexto. Entonces, tener esta libertad, esta capacidad de poderme mover entre todos los roles. Simplemente porque esto es lo que creo que en este momento tengo que hacer, lo que mi cuerpo me pide hacer. Y lo hago, dejando de un lado los que han sido modelos que me han sido transmitidos por la sociedad, por la familia, por una cultura de muchos siglos. Y que me va cortando, me va diciendo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en la consulta. Y no, hay solamente lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer depende de lo que es mejor para la persona que está ahí en ese momento. Y no de otra cosa. Pero esto supone un trabajo de ir depurando, liberando, ir descubriendo en qué medida todos estos modelos sociales, estereotipos, siguen ahí. En la medida en que no llores como hombre, lo que no supiste defender como mujer, sigue actuando en mí. O en la medida en que, como mujer, no sé vivir esa rabia tan fuerte que hemos visto que tenía esa... Entonces, todo esto creo que es un tema que las personas que queremos trabajar en la relación de ayuda es importante que desde la formación inicial, pero también toda la etapa sucesiva se vaya cuidando, se vaya trabajando, porque es lo que nos va a permitir ser más libres. Y el counseling lo que persigue es eso, que las personas sean libres, porque solamente cuando soy libre y responsable de lo que hago, puedo ser feliz. Pues nada. Con esto he terminado. Y si luego hay cosas que alguien quiera que vaya aclarando. Dejamos el turno de preguntas para después vale. de la última Eso, ponencia. vale. ¿Está bien?